Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. ¿Ven la siguiente? Donde dice solo texto expositivo. ¿Sí? Va. Entonces, veo a Pablo ahí muy feliz. Vamos a empezar entonces conociendo la definición de lo que es un texto expositivo. Y el texto expositivo también se conoce en el ámbito escolar o cuando estamos haciendo alguna tarea, también se conoce como texto informativo, ya que su función principal es la de transmitir información. No se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además da algunas explicaciones, ejemplos también y analogías de lo que se está hablando. Entre las funciones del texto expositivo tenemos tres, las más importantes. En el inciso A, que es informativo. ¿Por qué es una de las funciones que es informativo? Porque presenta datos y da información de hechos, de fechas, de personajes, de teorías, etcétera. Por eso entonces es comparado con lo que es un texto expositivo. Otra de las funciones del texto expositivo es que es explicativo, porque la información que brinda incorpora especificaciones y explicaciones significativas sobre lo que se está dando a conocer. Otra de las funciones en el inciso C es directo, porque funciona como guía de la lectura, presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo del texto. Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de lo que no lo son. Entonces, estas son las tres funciones más importantes de un texto expositivo: el ser informativo, explicativo y también directo. Ahora vamos a conocer lo que es un texto informativo. El texto informativo es un tipo de texto a través del cual, aquí se recuerdan ustedes que en la primera unidad trabajamos lo que era la comunicación y los elementos de la comunicación. A ver, Pablo, ¿cuáles son los elementos que participan en una comunicación? Los elementos. Está la persona que da el mensaje, la persona que recibe el mensaje, el medio que se utiliza. ¿Qué nombre recibe eso en comunicación? ¿Qué nombre reciben esos elementos? ¿No recuerda? Emisor y receptor. Muy bien. ¿Quién contestó? Daniela. Sí. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Emisor y receptor. Estos son los elementos más importantes en el hecho comunicativo. Y entonces acá en el texto informativo dice que es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. Aquí estaban las palabritas claves, emisor y receptor. Y cuando se habla de texto escrito informativo, nos referimos únicamente a aquel texto que ha sido escrito por un emisor cuya intención principal es, como ya se dijo, dar a conocer algo, algún tema, algún hecho.
sin que intervengan primordialmente sus emociones y tampoco los sentimientos o deseos. El texto informativo tiene dos clasificaciones. La primera clasificación es de manera periodística. En este tipo de información puede ser oral. Ustedes ven las noticias o algunos programas informativos. En la radio también se escuchan. Entonces, como ejemplo de texto informativo, pero periodístico, podemos mencionar la radio y la televisión. También esto es de manera oral, también podemos encontrarlo de manera escrita en los diarios, en las revistas informativas, los diarios que circulan acá en Guatemala. A ver, Leonardo, ¿me podría decir el nombre de los diarios informativos que circulan en Guatemala? Prensa Libre. Muy bien, Prensa Libre. ¿Qué otro? Solo SNS. Nuestro diario. Muy bien, Nuestro Diario. Gracias, Mauricio. Y gracias, Leonardo. Entonces, en el texto informativo de la clasificación periodística, de manera escrita, encontramos los diarios y las revistas, en la cual se relatan hechos ocurridos en la realidad. O sea, ahí nos brindan información de lo que acontece en la actualidad. También podemos encontrar en otra clasificación los textos informativos científicos. En estos dice que la información es eminentemente científica y de esa manera recibe el nombre de informe científico. Ahí se relata de forma ordenada alguna investigación y a las conclusiones a las que se ha llegado después de ir analizando lo que ahí está escrito en los textos científicos. Si se dieron cuenta, en la definición de un texto expositivo, tiene mucha relación con lo que es el texto informativo. Entonces, acá hay algunas semejanzas. Y las semejanzas son que ambos proporcionan información objetiva. También en ambos se utiliza la tercera persona. Si vamos a hablar de los pronombres personales, eso todavía no lo hemos trabajado, pero quizás ustedes lo vieron en el básico. Los pronombres personales son yo, tú, él, los principales, ¿verdad? Y entonces, la tercera persona aquí sería él. O sea, se utiliza la tercera persona para poder redactar. No se utilizan personajes y en ambos se evitan las repeticiones. No hay información repetitiva. Eso sería en las semejanzas que tiene el texto informativo y el texto expositivo. También vamos a encontrar diferencias. En las diferencias, el texto informativo relata sucesos, mientras que el expositivo proporciona información más formal. Otra diferencia es que el informativo busca la opinión pública y el expositivo solo da enunciados. La tercera diferencia es de que el texto informativo utiliza técnicas referenciales. El expositivo utiliza técnicas demostrativas. En las técnicas referenciales, por ejemplo, si
Si estamos leyendo un texto científico, entonces en la técnica referencial aparece entre paréntesis el nombre del escritor, la persona que brindó esa información. Ahora en el expositivo, la técnica demostrativa, porque se ve algunos dibujos, representan algunos dibujos para que la persona que está leyendo entienda de una manera clara lo que se le está dando a conocer. Otra diferencia es que el texto expositivo presenta claves explícitas para enunciar, o sea, para nombrar es por medio de claves. Y el informativo sigue una historia que no se distingue tan fácilmente. Eso entre las diferencias y las semejanzas. ¿Tienen alguna duda? ¿O algo que deseen ustedes agregar? ¿No hay? Bueno. Y entonces, Señor, sí, dígame. señor, ¿podría regresar a la primera diapositiva? Es que estaba copiando algo. Va, permítame, hija, solo solo les voy a dar ejemplos y regreso. Bueno, entonces, en los ejemplos, para que se entienda de una mejor manera, un texto expositivo, como ejemplo, las instrucciones de uso. Ustedes han comprado algunos aparatos, bueno, quizás sus papás, aparatos o electrodomésticos o digamos los diseñadores, ¿verdad? Su cámara fotográfica. Viene un manual. En ese manual vienen las instrucciones de uso, cómo se va a usar por primera vez. Entonces, esas instrucciones que ustedes ven ahí en los manuales es un texto expositivo. También cuando ustedes en distinto curso están aprendiendo determinado tema y, por ejemplo, si fuera filosofía y les dicen que den a conocer, que ustedes den a conocer algo de la vida de Sócrates, de Aristóteles, entonces ustedes van y buscan la bibliografía o biografía. Bibliografía es la información de un libro y biografía es la información de la persona, la fecha en que nació, qué hizo durante su vida, cuándo murió. Entonces, también es parte del texto expositivo. Y en las bibliografías encuentran ustedes el nombre de los libros o textos a utilizar, quién escribió el libro, las páginas, número de páginas donde pueden encontrar el tema que se les ha asignado. Otro ejemplo es las descripciones farmacológicas. Cuando compran medicamentos, por ejemplo, ahorita que esta enfermedad nos vino a atacar, están recomendando lo que es el uso de la dexametasona. Algunas de estas medicinas no las venden sin previa receta. Y cuando uno compra, entonces, en la cajita del medicamento, ya sea en la parte de afuera o en el interior, viene un instructivo. Cuántas pastillas, tabletas o cucharadas se tiene que tomar uno, de una vez da las indicaciones, si es recomendable para niños
menores de 5 años o para qué edades. Y ahí están entonces las descripciones. Esos entonces son ejemplos de los textos expositivos. Ahora vamos a ver ejemplos de textos informativos. En los ejemplos están los artículos enciclopédicos. Muchos de ustedes me imagino que en su biblioteca tienen enciclopedias, en casa tienen enciclopedias, ahí se encuentra la información de contenidos que les sirven a ustedes durante el proceso educativo. Entonces, es ejemplo de un texto informativo. Las noticias que ustedes ven en el periódico, por ejemplo, ahorita a diario circula la información de cuántos han sido contagiados, cuántas personas, cuántas han fallecido por la enfermedad. Eso lo encontramos en un periódico. En Guatemala circula lo que es Prensa Libre, nuestro diario, y también circula un periódico que se llama Publinews. Ahí entonces encontramos todo tipo de información nacional, internacional y también departamentales. Son ejemplos de textos informativos. También el diccionario. ¿Quién no tiene un diccionario en casa, verdad? O en su mochila y lo llevaban al colegio. Ahí que encontramos las definiciones de algunas palabras que nosotros no le sabemos su significado. Vamos a buscar el librito y ahí encontramos en orden alfabético las palabras desde la A hasta la Z para poderle buscar su significado. Por eso es parte de un ejemplo de texto informativo. Y los afiches, para hacer publicidad de algún programa, de algún evento o de ventas también de algún alimento, se realizan los afiches. Ahí en los afiches pues va el nombre de lo que se está promocionando. Si va a ser algún evento, va el lugar, va la fecha, la hora a la que se va a desarrollar y se muestra pues la información clara. Entonces, hasta ahí no sé si tienen alguna duda. ¿Esta es Marian la que necesita? Sí, señor, gracias. Tengo una pregunta. Bueno. ¿Cuánto tiempo tiene para su clase todavía? Tiempo, solo tengo 20 minutos. Y usted no nos podrá dejar copiar la diapositiva. O sea, va cambiando poco a poco. Vaya, les doy tiempecito, pues. Ujú. Gracias, señor. Bueno. Ya, Andrés. Ahí está. Aunque como les decía, en el icono de lecciones, ahí les voy a subir el documento. Entonces no tenga pena, señor. Mejor lo copio después porque si no, nada más voy a atrasar su clase. No se preocupe. Después, entonces, señor, siga explicando. Vaya, entonces, no sé si tienen alguna duda. Creo que acá con los ejemplos, les quedó un poquito más claro. En los ejemplos de texto expositivo, pues son las instrucciones que encontramos cuando compramos algún electrodoméstico
o como les decía, una cámara. Alexis se salió, dice. Bueno, son las instrucciones que leemos en algunos manuales previo a utilizar lo que hemos comprado. La bibliografía o biografía de algunos escritores, también de algunos libros que vamos a utilizar para poder investigar, y las recetas médicas, ahí viene el instructivo de uso, ya sea en la cajita o en la parte interna, ahí viene la información. Esos son entonces ejemplos de textos expositivos. Y en los informativos, las enciclopedias, las noticias que vemos en los periódicos, los diccionarios, el uso correcto del diccionario y los afiches o también las mantas vinílicas que se están usando ahora en nuestro medio para poder brindar la información necesaria. No sé si tienen algún comentario, jóvenes, o estamos ahí. Solo decirles de que esto que estamos viendo en comunicación y literatura, también nos va a servir en ciencias sociales. ¿Se recuerdan que están ustedes haciendo lo que es conociendo y estructurando lo que es una hipótesis, un diseño de investigación? Entonces, estos tipos de textos nos van a servir para poder diseñar nuestra investigación. Probablemente el miércoles, si no estoy mal, tenemos dentro de 8 días, vamos a tener clases de ciencias sociales y entonces ahí vamos a culminar. Les voy a explicar de una forma detallada todos los pasos para elaborar nuestro diseño de investigación de una buena manera o nuestro informe. Como les digo, en las tareas que se les ha asignado, yo les he dado paso a paso los elementos que lleva para poder hasta llegar al final de un diseño de investigación. Y en la clase que vamos a tener la otra semana, ahí vamos a terminar con lo que es el diseño de investigación y espero que puedan participar todos. Y como les decía, lo de comunicación y lenguaje y comunicación y literatura tiene relación con ese tema que se está trabajando en ciencias sociales. ¿No tienen algún comentario que hacer, chicos? Si no, hemos terminado. ¿No hay? ¿No? Bueno, entonces, ven por favor en el icono de lecciones, en el transcurso de la tarde les voy a subir la información para que ustedes estén atentos y tengan ahí su resumen, por favor. En relación a las tareas que se han asignado, lean bien, por favor, donde les asigno las tareas, yo les he escrito que lo pueden realizar en el cuaderno o lo pueden realizar directamente desde su computadora en un documento de Word y ya así hecho en Word, ya solo lo envían ustedes en tareas. Entonces se puede trabajar de las dos maneras.
si ustedes quieren tener contenido en su cuaderno, pues sigan trabajando en su cuaderno. Y si no, hagan una su carpetita solo con el curso para ir guardando ahí la información. ¿Estamos? Bueno, entonces ha sido un gusto verlos. Se cuidan mucho, que tengan buena tarde. Y estoy para servirles en WhatsApp, por favor. Cualquier inconveniente que tengan en otro curso, también no dejen de notificarme, por favor. Recuerden que yo soy su maestra guía y ahí estoy para servirles. Adiós.